es, ¿cómo diría yo?, una aproximación a las películas que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y las películas que se hicieron pues durante la ocupación americana, y algunas no creo que haya visto más tarde, ¿eh? La ocupación americana duró desde 1945, que finalizó la guerra. Bueno, se perdió la guerra porque, claro, el bombazo que llegó a Hiroshima el día 6 de agosto de 1945 pues fue demoledor, ¿no? Vale. Vamos a ver, esta aproximación me ha resultado muy interesante. Ya digo, esto es una parte muy ínfima de toda la producción japonesa y todo el estudio, que me imagino que historiadores más eruditos que yo pues estarán mucho más con más profesionalidad, con más documentación. Pero sí que me ha gustado, porque esto ya lo empecé en mayo, creo, o sea, y en junio se me ha comido todo casi, porque estamos a las puertas de San Juan, o sea que hoy me parece que es día 22, jueves, pues se me ha comido también junio. Bueno, vamos a empezar con una primera parte. La voy a dividir en varias partes. Una parte histórica, una parte de películas y, bueno, creo que estas dos. Si me sale otra parte, pues bienvenido sea. Vamos a ver. Japón, he leído que es un pueblo que sabe de qué lado del pan se pone la mantequilla. Bueno, esta frase me ha gustado, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Economía, cultura, tradición, es interesante y refleja parte de la mentalidad japonesa, pero esta frase me ha sido como un koan, ¿no? Bueno, vamos a empezar por una cosa muy curiosa, porque estamos en 2023 y en Japón hay unas tensiones geopolíticas, está situada en el Asia Oriental. Y está situada de tal manera que Estados Unidos dice, uy, necesito que ir a ver a Japón y entrevistarme con alguien representativo de Japón, porque Japón se tiene que poner las pilas. Bueno, ustedes dirán, después de 78 años, que se dice pronto, el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa, ha tenido un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el 11 de enero de 2023, en Washington. Bueno, han tenido muchos encuentros, pero este ha sido como muy definitivo. Entonces, se trata el mayor giro, como pueden suponer, en materia de defensa desde 1945. Y para Estados Unidos es una gran oportunidad para mantener su posición dominante en el Asia-Pacífico. Cualquiera diría que no lo ha tenido, pero bueno, es verdad que en 1952 pues finalizó la ocupación americana en Japón. Bueno, es importante porque es como si Estados Unidos dice, mira, termina la guerra, termina la ocupación y vosotros no tenéis que dedicaros a tener ejército, armas, tal y tal. Y ahora, en 2023, pues ahora sí, ahora se le permite a Japón tener de todo y mucho más. Con lo cual pueden suponer que el gasto militar
es en Japón sin precedentes. Claro, ahora mismo ese gasto tan importante en Japón pues choca con la población, porque han dicho, bueno, si nosotros ya en 78 años ya no tenemos espíritu, la población, espíritu militar, espíritu de combatir, en fin, que no es que estén desganados, pero están muy aleccionados, bueno, pues porque en definitiva Estados Unidos ha ejercido una terapia de humillación muy aplastante. Entonces, hacer que el pueblo japonés se levante, pues es un acto, es un acto heroico, ¿verdad? Y es serio el tema, porque toda aquella zona de Asia Oriental pues se está preparando como un tablero de ajedrez posiciones y veremos a dónde nos lleva todo esto. Un nuevo capítulo en defensa se abre para Japón en 2023. El país asiático y Estados Unidos han acordado expandir su cooperación militar ante el desafío que supone China en la región del Indo-Pacífico. Dos de las crecientes preocupaciones de Japón están siendo las pruebas de misiles de China cerca de su territorio y las maniobras de barcos chinos en aguas japonesas cerca de Taiwán. Entonces, las maniobras de Corea del Norte tampoco están a la zaga, o sea que también están ahí intimidando, ¿no? Por lo tanto, Washington permitirá a Tokio dotarse de la capacidad para atacar bases enemigas en caso de amenaza a la seguridad nacional, y Estados Unidos recordar al mundo su posición dominante en el Asia-Pacífico. ¿Qué ha desplegado Japón? Bueno, ha desplegado defensas antimisiles PAC-3 en Okinawa para interceptar misiles balísticos de Corea del Norte que pudieran caer dentro del territorio japonés. Bueno, aparte de estas conversaciones tan importantes, de estos acuerdos con Estados Unidos, también ha tenido Japón unos acuerdos con Reino Unido, con el primer ministro británico Rishi Sunak. El homólogo japonés ha sido Fumio Kishida. Firmaron en Tokio el 18 de mayo, hace 2 días, el acuerdo de Hiroshima. Pondrán también en marcha la denominada Alianza de Semiconductores. Como verán ustedes, Japón se lo están rifando, o sea, le están poniendo en bandeja, le están invitando a los mejores restaurantes para seducirlos a que tengan en sus bases toda clase de armamento disuasorio, ¿verdad? Joe Biden también celebró una primera cumbre virtual de líderes que se llama el grupo Quad, que lo forman Australia, Japón, India y Estados Unidos. Bueno. Como he dicho, me he estado documentando y entonces les quiero aproximar también a un suceso bastante relevante que un amigo me comentó, hablando yo del trabajo que estaba haciendo sobre Japón, y es que me fijara en el Comodoro Perry. Vale. El Comodoro Perry de Estados Unidos es importante en la historia de Japón, porque visita Japón en el siglo XIX y crea una expectación. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque llega con unos barcos negros echando humo y claro, los japoneses desde su isla dijeron, eso parecen como castillos, ¿no? Y bueno, estaban realmente aterrorizados, ¿verdad? Porque no lograban identificar qué eran aquellos barcos, ¿verdad? La expectación era muy intensa y claro, del terror se pasó a una insaciable curiosidad por las personas que llegaban desde el mar. Perry se presentó por primera vez al frente de su escuadra en Uraga a la entrada de la bahía de Tokio. Era el 8 de julio de 1853.
Su segunda visita fue el 13 de febrero de 1854, un año después. Entonces comenzaron unas negociaciones en Yokohama. El 31 de marzo del mismo año se firmó un tratado de paz y amistad entre Estados Unidos y Japón, el Tratado de Kanagawa. Bien, pues como verán, los Estados Unidos siempre han ido a visitar a Japón. Cosa curiosa, cosa curiosa. Sí, la flota se componía de 9 buques con un total de más de 2000 personas. Cada vez que estos extranjeros desembarcaban, cosa que ocurría muy a menudo, los japoneses quedaban maravillados pues por sus ropas, sus pertenencias y por esa desconocida cultura occidental. Por poner un ejemplo, el buque insignia Powhatan, con un desplazamiento de 2.415 toneladas, no tenía ni punto de comparación con las embarcaciones japonesas de 200 toneladas. Claro, comparen 2.400 con 200. Para los japoneses fue como si vinieran los extraterrestres. Aunque los japoneses, claro, hicieron todo lo posible para recoger sus pertenencias e irse al interior, alejarse de la costa, pues por si venían en otro sentido, con otras intenciones, ¿verdad? Pero a medida que se fue calmando la situación, se fueron acercando a estos personajes que llegaban en el barco con mucha curiosidad, a mostrar a los japoneses el gran desarrollo alcanzado por la industria norteamericana. Perry puso en funcionamiento una locomotora en miniatura, perfectamente fabricada, que además de arrojar grandes bocanadas de humo negro, ¿verdad?, que alcanzaba 30 kilómetros por hora. Entonces construyó una vía circular, ¿verdad?, como si fuera un tío vivo, de 100 metros, y puso la locomotora ahí, la pequeña locomotora. Era tan pequeña que un niño de 5 o 6 años pues no se podía poner en pie, pero entonces los japoneses estaban como niños pequeños y con una alegría desenfrenada ante ese acontecimiento de la locomotora que todo aquello fue una fiesta. Los japoneses quisieron también hacer pues una exhibición, ¿verdad? En este caso con los luchadores de sumo. Querían demostrar la fuerza que tenían, ¿no?, esos luchadores. Entonces, los japoneses, al ver que los extranjeros eran de complexión fuerte, robusta, quisieron demostrar que en Japón también tenían gente corpulenta. Bueno, la visita de Perry tuvo su importancia, evidentemente, porque Japón en ese momento, en 1854, constató que debía modernizarse todo el país. Durante el mes de mayo y junio de este año 2023, me ha interesado mucho las películas que ha ido publicando Filmin en su plataforma. Me han interesado porque eran películas, que me descubrían una etapa histórica que no conocía, la verdad. Son de Japón y voy a decir los títulos. Los títulos son los siguientes: La luna se levanta, El sabor del sake, Cuentos de Tokio, Los pornográficos, Cartas de amor, Una gallina al viento y La señorita Oyu. Bien, son películas que las encontrarán algunas en la plataforma Filmin y otras en otras soluciones que hay en la red. Aparte de estas 7 películas que voy a comentar, también quiero destacar una cosa bastante importante,
que es la directora japonesa Kinuyo Tanaka. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque precisamente era actriz, luego pasó a ser directora de cine y realmente aporta en sus películas unas visiones, unos estudios, por así decirlos, unos guiones elaborados muy interesantes. La primera, La luna se levanta, de Kinuyo Tanaka. Es una película de 1955, o sea que ya han pasado algunos años del final de la guerra, de 1945. Duración 102 minutos. La dirección, como hemos dicho, el guión es de otro amigo suyo, director también, que se llama Yosuhiro Otsu. Y otra persona, Ryosuke Saito, el guión de esta película. La sinopsis es que una chica, japonesa claro está, una chica llamada Setsuko y su vecino Soichi, bueno, están como un poco casamenteros, ¿no? Propician el romance entre la hermana mayor de ella y un amigo de él, ¿vale? Setsuko, la chica, pues, bueno, tiene un padre que es viudo. Este viudo tiene 3 hijas que viven en las instalaciones en un templo. Son 3 hijas con, a lo largo de la película vemos que con hombres emparejados, que cada uno de ellos aportan una realidad de las situaciones sociales de Japón. La hija pequeña, que en todo a lo largo de la película la vemos jovial, moderna, espontánea, bueno, ella, al entrar en esa fase de noviazgo con compromiso, porque aquí se mueve con esas reglas, noviazgo inmediatamente quiere decir casamiento, pues la vemos que esas obligaciones y esos deberes, bueno, ya asume la tradición, el matrimonio tradicional. Mi opinión de esta película es que ha sido una verdadera sorpresa. Me ha permitido conocer a esta directora muy singular para mí. A su vez, he encontrado, al buscar información de esta directora, me he encontrado que hay una investigadora española llamada Irene González López, coautora con Michael Smith, del primer libro publicado en inglés sobre Kinuyo Tanaka. Yo les recomiendo este libro, pero igualmente antes también les recomiendo una dirección de YouTube donde pueden encontrar una conferencia de Irene González muy interesante que detalla precisamente todos los puntos más destacables de esta directora Kinuyo Tanaka. Además de este trabajo de investigación, existe en Internet infinidad de estudios muy exhaustivos con profundos análisis de la cinematografía japonesa. Lo importante de esta filmografía es la repercusión que tuvo la modernidad en el Japón tradicional. Es innegable la influencia americana que se puede apreciar en la filmografía de Tanaka Kinuyo como una fuerza significativa para situar a la mujer japonesa en una posición de poder y de libertad, aunque siendo conscientes que es imposible luchar con una cultura milenaria. Eso la directora es consciente. Siendo esos momentos de libertad o de modernidad, pues como unos actos espurios, ¿no? Esto es como, por ejemplo, no sé si han visto o han tocado o han visto algún vídeo de cómo se comporta este metal que se llama mercurio, que tú lo puedes dividir, ¿no? Lo puedes dividir en trocitos muy pequeños, en partículas muy pequeñas, pero cuando intentas acercarlas, arrimarlas, ¿verdad?, para que se vuelva a integrar con la materia primigenia, pues sí, quedan absorbidas. O sea, ha habido esos... y eso me sirve, este ejemplo del mercurio me sirve para explicar esos movimientos, esas situaciones históricas que tiran
que salen, ¿no?, de esa materia primigenia, pero que es tan fuerte la presión, es tan fuerte la presión que quedan otra vez integradas en esa materia, ¿no?, que en este caso es la tradición milenaria japonesa. Anécdotas de esta película, ¿no?, o de los elementos que componen esta película. El guión, ya lo he explicado, la sinopsis, es cuestión de verla. Entonces me permito buscar datos para completar un poco lo que rodea a la directora y cómo logra destacar y llevar a cabo sus proyectos. Mientras Tanaka estrenaba la película La luna se levanta en 1955, otro director amigo suyo, Mizoguchi, afrontó su última película un año más tarde, que se llama La calle de la vergüenza, en 1956, el año de su fallecimiento. Este director parece ser que era pues muy mujeriego, bebedor en bares nocturnos que terminaban en peleas, y que gracias a los vapores del alcohol, su verborrea se encaminaba a defender a la mujer, a una mujer, como un ser que el sufrimiento y los sacrificios la elevaban a la condición de divinidad. Y yo digo, vaya forma de ser una divinidad, vaya, es un perfil muy fastidioso, ¿no? Entonces este director evidentemente en sus películas refleja ese anhelo, ¿no?, ese anhelo, esa admiración, ¿verdad? Claro, Kinuyo Tanaka, por el contrario, no se ajusta a los preceptos de la cultura tradicional japonesa. Tenía un fuerte carácter, tanto por su aspecto exterior como adoptando la moda occidental. Era refinada, incorruptible, oprimida por una sociedad milenaria que, llegado a un punto de inadaptación, y esto sucede casi en el Japón de hoy en día, le pedirían sacrificarse o la exclusión social. La siguiente película es un poco más avanzada en los años, en 1962. Es la película El sabor del sake de Yasuhiro Ozu. Bien, esta película es bastante importante porque es precisamente este director que afronta un tema que ya en otro momento ya lo había afrontado, pero aquí ya es, no sé, ya se ha mentalizado. Vamos a la sinopsis. La sinopsis es que Shubei Hirayama es un viudo que vive con una hija de 24 años. Sintiéndose viejo y acabado, se da cuenta de la injusta situación de su hija, ¿verdad?, de la joven, porque la costumbre, el protocolo de la sociedad es que la hija cuide del padre y no se puede casar, por así decirlo. Será soltera toda su vida por el compromiso de cuidar a su padre. Aunque ella se resiste a abandonarlo, porque al final pues su padre intentará buscar un pretendiente y casarla. Entonces el padre pues buscará en el sabor del sake el refugio de la soledad y el consuelo de la angustia. Este director en 1949 hizo Primavera tardía, que trata el mismo tema, como estaba adelantando lo que en la película El sabor del sake. Entonces, en esa primera película de Primavera tardía vemos pues las escenas primeras, que son pues unas sábanas ondulantes por el viento, una vegetación, o sea, todo como muy bucólico, muy... Pero en El sabor del sake no, las primeras escenas ya son unas chimeneas industriales que saldrán a lo largo del film, de la película, muy características. Con esta película
Ya estamos en la década de los 60 y el tradicional padre pues ya es un viejo ejecutivo que ve cómo la sociedad japonesa se ha transformado por la influencia de Occidente. Se lamenta de muchas cosas, que si ven la película pues hay un soldado que se lamenta en un bar de una serie de cosas, un grupo de hombres, antiguos alumnos de un profesor que se está jubilando, también se lamentan de otras cosas. O sea, son datos que ayudan a profundizar en la tristeza y la angustia con la cual vivían los antiguos perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí que resulta curioso es que ya la gente joven baila jazz, hablan de anticonceptivos, luego también vemos a un ejecutivo bueno, de unos 30 o 35 años enfurruñarse porque quiere comprarse unos palos de golf y está dispuesto a hipotecarse, a endeudarse, ¿verdad? Entonces es una película que te va desgranando poco a poco, muchos aspectos de la vida cotidiana japonesa y de las cuales están como esas piedras que se mueven, ¿no? Que no saben, no tienen cimientos seguros y sólidos, por así decirlo. Aquí tanto el director como sus personajes lo que quiere dar a entender es esa inevitable soledad que afrontan los padres al ver que sus hijos marchan a las grandes ciudades y, bueno, en ese sentido los abandonan porque lo primero es el trabajo y subsistir sea como sea. Otro aspecto muy habitual en la cultura japonesa son los compromisos, ¿verdad? Los matrimonios que surgen de acuerdos que mantienen los progenitores, o sea, son los encargados, los progenitores son los encargados de buscar, bueno, cómo casar al hijo, ¿no? Cosa que estaría... me parece que lo vi una vez en un reportaje, no sé si era chino, más que Japón, que era un matrimonio que se ponían con un letrero a la salida de un metro buscando pareja para una de sus hijas, ¿no? Y me acuerdo de este tema. Hay una cosa que me encantó a nivel cinematográfico, o sea, ¿cómo decir? Digo, ostras, pues es verdad, ¿cómo es que no había caído en la cuenta, ¿no? O sea, es aquello de que lo lees y de repente dices, pues sí. Y es el hecho de que este director, como otros, bueno, filman en un plano tatami, ¿no? O sea, el espectador, por así decirlo, también convive con los personajes que están en la película, ¿no? Y ese plano tatami hace sentir al espectador que está arrodillado al lado de los personajes y es uno más en la escena, ¿verdad? Hay otro detalle muy interesante y es el tema de la proximidad de la cámara. Por ejemplo, cuando hay un tema de soledad, de angustia, de dolor personal, o sea, la cámara no te está enfocando al personaje muy de cerca, sino que mantiene una distancia como de respeto, ¿no? O sea, vemos a los personajes que pasan por esas fases, pues o mirando un paisaje o viendo toda la escenografía que ya percibimos que es algo emocional, ¿verdad? Y sí, me encanta esa como de respeto. Hay un respeto de no acercarse a la emoción que se está desencadenando. Y sí, me ha gustado ese concepto.
palabras del director que encontré fueron estas. Dice el director: no creo que el uso del primer plano sea siempre lo más eficaz para dar énfasis a una escena triste. A veces un exceso de dramatización puede producir un efecto contrario. Por eso, cuando tengo que rodar una escena realmente triste, siempre pienso que rodada con plano largo no resultará tan invasiva y quedará menos encorsetada, más penetrante. Sí, y me parece que en su filmografía es así como realiza su trabajo. Cuentos de Tokio, del mismo director, Yasuhiro Tsu, pero en esta ocasión ya es en los años 1953. Es un poquito larga, 139 minutos, y la sinopsis es una pareja de ancianos que viaja a Tokio para visitar a sus hijos, pero ninguno de ellos tiene tiempo para atenderlos, por lo que deciden enviarlos a un balneario. Cuando regresan, la madre pasa una noche en casa de la nuera, viuda de uno de sus hijos, y a diferencia de sus cuñados, esta nuera pues muestra mucho afecto por sus suegros. Es un tema mundo mundial, ¿verdad? La vejez, los padres ancianos, el cuidado de los hijos que no tienen tiempo, que están trabajando, que tampoco les sobra horas del día para bueno, que es un lujo, ¿no? El tener horas del día que puedas dedicar a tus padres, al cuidado de tus padres. Sí, hay momentos de la vida que el trabajo intenso y sacrificado no permite cuidar de los mayores, incluso ni de escuchar sus historias. Con lo cual, regalar tiempo para escuchar a los demás es como una batalla perdida a costa de la propia supervivencia o felicidad. Una película súper interesante porque plantea unos temas muy crudos, por así decirlo, como son ¿qué has hecho durante la guerra mientras yo estaba en el frente y tú te quedabas en Japón, en casa? Sí, el venir a pedir cuentas de qué se ha hecho. Claro, es un tema muy delicado, ¿verdad? Y esto lo vemos en la película Cartas de amor de Kinuyo Tanaka, de 1953. Un hombre triste, es la sinopsis, un hombre triste y preocupado, Mayumi, encuentra un nuevo trabajo 5 años después del final de la Guerra Mundial. Él escribirá cartas de amor a otras personas, se ganará la vida, o sea, ha sido un soldado, pero se ganará la vida de esta manera. Este personaje, Mayumi, describirá sentimientos que otras personas son incapaces de expresar. Sus ideas sobre el amor y sus principios personales serán sometidos a una prueba cuando se reencuentre con su exnovia, Michiko, una mujer con un pasado oscuro marcado por la guerra. Realmente es un hombre destrozado por muchos motivos, por estar en el frente, por haber perdido, por haber regresado y también por haber perdido el amor de su vida. Pero al reencontrarse los dos personajes, no es un reencuentro idílico, no es un reencuentro, como diría yo, esperado y no, tiene muchas espinas, muchas fisuras y entonces poco a poco él se irá enterando de que ella durante la posguerra pues se convirtió en la amante de un soldado americano. Entonces este personaje masculino pues no hace nada más que reprocharle de que no mantuviera una pureza intacta. Bueno,
y vemos eso, vemos la película como la masculinidad de este personaje, sus anhelos, sus principios, bueno, que son son puro fracaso. También es verdad que es un romance que no consigue sobrevivir a esos penosos años porque no son tanto los impedimentos externos, ¿verdad?, sino que los personajes ya han cambiado, ya no son los mismos, ya no piensan igual. Cartas de amor es una gran película que refleja el Japón de posguerra. Hay muchos personajes, hay el hermano precisamente del protagonista que, bueno, pues está surfeando la ola, ¿no? Se ha puesto a trabajar, ha emprendido un negocio de revistas, mientras su hermano pues vive ahí tirado en un tatami, hecho polvo y que no remonta, ¿no? Y bueno, y que no remontará, claro está, porque todas los pasos que da o los pocos pasos que da, pues no van camino de levantarse entre las ruinas. Esta película de 1951 viene a ser un triángulo amoroso, ¿verdad? Pero es un triángulo amoroso que la protagonista no se lo espera, pero lo va reconduciendo. ¿Qué quiero decir? Que ella, la protagonista, junto con su hermana, pues precisamente la señorita Oyu es la que se tiene que casar, es la que está buscando un pretendiente. Ella no, toda la familia está buscando un pretendiente y la están presentando a los pretendientes diversos, pues a ver si hay manera de llegar a buen puerto, ¿verdad? Pero en esa presentación con un pretendiente resulta ser que el pretendiente se enamora, queda fascinado por la hermana mayor que es viuda y tiene un hijo, ¿no? Entonces, la cosa curiosa es que la hermana mayor hace todo lo posible para que su hermana se case y, por así decirlo, vivan los tres, ¿no? Es un triángulo amoroso muy prudentemente delimitado para que la sociedad no se escandalice, pero que viene a ser eso, viene a ser que las dos hermanas conviven con el pretendiente mientras este triángulo amoroso pues sigue enamorado de la hermana mayor, ¿no? Y la que me resultó divertida y un poco perversa, ¿no? Por así. Es una película de 1966, ya han pasado algunos años, 1966, es del director Shohei Imamura. Se llaman Los pornográficos. Bien, ya con el título ya lo dice todo, ¿no? Bueno, pues vamos con la sinopsis y así narra la historia de Ogawa, un hombre que mantiene una relación con una mujer viuda, también joven, todavía joven, que tiene un hijo y una hija adolescentes. Aunque la mujer cree que el individuo el Ogawa, se dedica a la venta de instrumentos quirúrgicos, en realidad sus ingresos provienen de la elaboración y venta de material pornográfico y de negociar con falsas vírgenes, chicas vírgenes, para clientes un poco viejos. Mientras el hijo padece complejo de Edipo con la madre, ¿verdad?, y quiere poner a su madre en contra del personaje de Ogawa, este se siente, cada vez más atraído por su jovencísima hijastra. Bueno, en una película de 1966 en Japón, pues no me lo imaginaba, pero bueno, son
Ay, mira, no he anotado los minutos. Vi la película poco a poco, ¿verdad? El argumento tiene algo divertido y es que la viuda, ¿verdad? Pues está convencida porque tiene una carpa, un pez en su habitación, ¿verdad? En una pecera enorme, una carpa, una carpa enorme, y está convencida que es su difunto marido, ¿no? Y entonces que se ha reencarnado en una carpa y que chapotea en el agua cada vez que presencia un hecho que no está de acuerdo, que desaprueba, ¿no? Entonces, y entonces la viuda, pues, ay, mi difunto marido me habrá dicho esto, no estará de acuerdo con aquello. Bueno, es una cosa muy divertida. Igualmente puedo decir que es bastante polémico esta película, ¿no? Bueno, porque es un tema muy osado, aunque con toques humorísticos, con toques cómicos, ¿verdad? Pero trata temas tabús como el voyerismo y el incesto, por ejemplo, ¿no? Bueno, este director Imamura, pues con esta película nos introduce en los inicios del negocio del porno japonés en los conservadores años 60, ¿no? Me llamó la curiosidad que los viejos verdes, por así decirlo, ¿no? Los clientes mayores que pedían vírgenes, ¿no? Y decía, es que en Japón todo está estrenado, todo está mancillado, todo está utilizado por no sé cuántas veces, ¿no? Y el anhelo es estrenar algo. Sí, dices, sí, como que el Japón había quedado arrasado, ¿no? Mancillado, por así decirlo, ¿no? No había nada que resultara nuevo, esperanzador y tal. Pero bueno, es un personaje que sale en esta película de los pornográficos. Me olvidaba de una película también importante, Una gallina en el viento, de Yasuhiro Ozu, de 1948. Una película que describe bueno, la situación que quedaron las mujeres en Japón, ¿verdad? Y es que la sinopsis es la siguiente. El marido de la protagonista, de Tokiko, vuelve de la guerra, se encuentra con una situación terrible, y es que su mujer le confiesa que ha tenido que dedicarse a la prostitución para pagar los gastos del hospital y los cuidados de su hijo enfermo, ¿verdad? Entonces ella se sincera, ha venido, o sea, la vemos durante toda la película vender su kimono, vender cosas, pertenencias personales para que su hijo bueno, pueda ser cuidado, y bueno, y entre comillas, pues lo que se dedica, ¿no? Entonces viene su marido y ella se sincera porque es como su deber. Entonces le cuenta esto, claro, la reacción del marido es que no puede entender, no puede asumir, más que entender es asumir lo que su mujer había tenido que hacer para sobrevivir, ¿no? Claro, me imagino que eso es bastante incongruente, porque vamos, a un soldado que se supone que habrá tenido que matar a otro ser humano, ¿no? Parece ser que ese concepto del soldado y lo que ha tenido que hacer durante la guerra es como que no es comparable a que su mujer, para atender a su hijo y ella misma, pues haya tenido que prostituirse, ¿no? O sea, es una cosa bastante, no sé, o sea, ¿qué se imagina esa persona que iba a sobrevivir su mujer haciendo trabajos blancos, ¿no? Pues la guerra es lo que tiene, la guerra y la posguerra, ¿no? Que es lo que tiene. Pues nada, que sean felices, que vean cine y que si les ha interesado
esta aproximación al cine japonés, pues me sentiría muy feliz. Venga, hasta otra.